qué es la materialidad, qué son los CEFOs, qué son los CEDOS. Te lo platicamos a continuación en esta primera entrega de dos partes. Cuando hablamos de materialidad, pues lo primero que se nos viene a la mente es qué es la materialidad, ¿no? Pues bien, la parte de lo que es materialidad, no hay una definición de ella en el Código Fiscal de la Federación, no existe. Dentro de lo que es el 69B del Código Fiscal de la Federación, no menciona lo que son operaciones inexistentes, pero en ninguna parte de la ley vamos a encontrar qué es la materialidad. Entonces, empezamos de ahí, pues, ¿qué es la materialidad? Podemos decir que es la evidencia, lo que nos decimos que es el entregable de la información. Por eso, cuando tenemos revisiones, pues nos piden que las fotos, los presupuestos, que las órdenes de compra, entre otra información, no nada más los que son los contratos, las transferencias, los FDIs, sino todo lo que arrope precisamente esa operación. Entonces, cuando la solicitud nos piden la documentación que compruebe la materialidad del servicio, pues puede ser todo y nada. Al final del día va a quedar en parte de lo que es un criterio por lo que es la autoridad, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos, pues en materia de defensa, veremos diversas tesis que empieza precisamente a detallar o buscar lo que es la famosa materialidad. Inclusive algunas de estas tesis mencionan referencias de las normas de información financiera, lo que es la sustancia económica, eso es darle más importancia al fondo que a la forma. Entonces son interesantes precisamente estas tesis, pero pues de entrada el contribuyente se queda en estado de indefensión porque pues no hay una definición de lo que es materialidad, ¿no? Y esto desde el 2014, esto llevamos 10 años, donde en diversas revisiones pues esta famosa materialidad puede ir variando. Recuerdo las primeras ocasiones de estas revisiones de materialidad, donde inclusive, y por ahí está una de estas en la página de Prodecon por ahí, donde pedían las grabaciones telefónicas con los proveedores, a ese alcance, ¿no? Obviamente, pues esto excedía pues ya de lo que es esta famosa materialidad y a través de los años se ha ido perfeccionando. Y de ahí también el combate a lo que son los EFO, las empresas facturadoras de operaciones simuladas, ¿no? Entonces, de ahí empezamos precisamente con este tipo de información, ¿no? ¿Qué son los EFOs? ¿Qué son los CEDOS, ¿no? Los CEFOs son aquellas empresas que facturan operaciones simuladas y los CEDOS son las que lo deducen. Esto derivado del combate a lo que es el tráfico de comprobantes fiscales viene dentro de una estrategia para combatirlas, precisamente se llama ECOS. ECOS es la estrategia integral para combatir operaciones simuladas, dentro de las cuales, en el cuarto punto, se tienen las del famoso 69B, el Código Fiscal de la Federación, entre otros, que la autoridad ha estado combatiéndolo a través de diversos años y que también, repetimos, se ha ido perfeccionando y de ahí se iban diversos actos de autoridad muy interesantes, por cierto, ¿no? Entonces, cada caso es en particular y por eso la atención que se le da pues, tiene que ser con el apoyo de un experto, ¿no? Dentro de precisamente esta materialidad, pues luego en el oficio, cuando te vienen las preguntas para desvirtuar esta materialidad, pues oye, Ramón, son prácticamente las mismas, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Bueno, de entrada es que estos oficios que son de carácter interno, por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues vienen cómo serán precisamente estos oficios, estos cuestionarios, para hacer la aclaración de lo que realmente se llevó a cabo, que es esta materialidad, que también dicho de paso, pues esto no tiene nada que ver en términos de auditoría. En normas internacionales de auditoría, las incorrecciones materiales son una situación distinta a cómo maneja la autoridad fiscal el concepto de materialidad. Entonces, con eso de Ramón, ¿dónde viene precisamente esto que para desvirtuar la información? Pues oficios internos de la autoridad. Por eso, en las preguntas, los cuestionamientos, el seguimiento, no importa la administración desconcentrada donde se lleve a cabo tal acto, será obviamente del mismo procedimiento, ¿no? Y, por ejemplo, la aplicación de cuestionarios, cuando son bienes tangibles, son tangibles e intangibles,
Se preguntan dónde se almacenó la mercancía, nombre y RFC de los proveedores, lugar donde se recoge y se entrega la mercancía, nombre del transportista, forma de pago del servicio, documentación, pago de seguros, monto del pago de salarios, fletes, procedimientos para efectuar los pedidos de compra, procedimiento que se utiliza para atender los pedidos de los clientes, documentación que demuestre la verificación física de la mercancía, solicitar la explicación del control de inventarios, cómo se realizó el pago a proveedores y la relación de activos. Mira, soy Ramón, ¿esto lo tienen las empresas? La respuesta es, deberían de tenerlo. Y te voy a decir un caso en particular, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos aclarar la parte de los inventarios de manera muy fácil. De acuerdo a la ley de impuesto de la renta, se tiene que levantar el inventario físico en el mes de diciembre a más tardar. Entonces, cuando se hace el inventario físico, ojo, es una situación para desvirtuar esta materialidad. Si no lo tienes, nótalo. Se hace precisamente el acta, donde se va a levantar el inventario, o sea, las personas que intervienen, la fecha, el lugar, los conteos. Esto es el reporte de inventarios, lo que te arroja el sistema: primer conteo, segundo conteo, el tercero, por si se requiere ahí hacer otra aclaración. Y esa evidencia, ¿sí?, que se va haciendo un bonchecito, el paquete de inventario físico, pues te va a hacer soporte precisamente para demostrar que el inventario existe. Ahora, independientemente de que exista el reporte de inventarios, pues se ve que hubo levantamiento de ese de manera física. Tan es así que al concluir se pone ya el acta de cierre, las diferencias, en dado caso que hay diferencias, que normalmente eso sucede, pues se tiene que expedir el CFDI, porque se tiene que dar salida a ese inventario. Hay un CFDI timbrado en el día que se realizó ese inventario. Obviamente más todo tu paquetito, ¿no? Además le puedes anexar, si gustas, las pizzas que pidieron para comer, los taxis que se pagaron, fotos de cuando estuve haciendo el inventario. Pues, ya eso es secundario, ¿no? Pero este es un ejemplo precisamente de lo que debiéramos tener para desvirtuar la materialidad. Pues eso es, debería. No vamos a meternos más a fondo. Pues esto es parte de lo que es el control interno de lo que debería tener la empresa, ¿no? En el caso de intangibles, no es tan complicado, pero pues, también algunos no lo tienen. Por ejemplo, ¿con qué fin se solicitó el servicio? ¿Por qué medio razón contactó a los proveedores? ¿En qué consistió? ¿Cuándo y cómo se proporcionó? ¿En qué tiempo se realizó? ¿En dónde se realizó? Nombre y RFC de las personas que prestaban el servicio. ¿Cómo se realizó el pago? ¿De qué manera impactó el servicio adquirido en la obtención de ingresos? ¿A quiénes benefició el servicio contratado? ¿Qué beneficios representó para su empresa? Así como el perfil de los prestadores del servicio: grado académico, preparación, capacitación, oficio. Vamos a poner otro ejemplo. En el caso intangible, supongamos que se va a dar un curso de CFDI 5.0, novedades del CFDI. En esa parte, el 5.0, no se preocupen, todavía en este 2024 no hay nada de CFDI 5.0. Más adelante, próximo año, probablemente estemos escuchando al respecto. Da un curso y ese curso se vende en 500,000 pesos. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes participaron en el evento? ¿Cuál fue el material? ¿Quién fue el expositor? Y obviamente, el que prestó el servicio, el expositor, pues debe tener pues preparación, grado académico, por ejemplo, estudió maestría, doctorado, pues obviamente debe tener la experiencia para dar el evento, pues son 500,000 pesos, ¿no? Digo, hay speakers, es gente que se dedica a dar pláticas en esos eventos, te cobran 250,000, por ejemplo, lo máximo, otros 120, otros bajito la mano, 60, 50,000 pesos, ¿no? Pero es una parte también de ese soporte, ¿no? Las listas de asistencia, por ejemplo, fotos del evento, si hubo publicidad al respecto, para que no sea una situación de simulación. Entonces, eso es uno de tantos, ¿no?, que se pueden dar. Repetimos, hay que evaluar las operaciones que realiza la empresa para que no caigamos en una situación de simulación, que probablemente sí sea real, pero pues no se cuenta con la documentación correspondiente, ¿no? Y algo que está llegando, que lo platicaremos posterior a esta entrega, que son en dos partes de lo que es materialidad, se están revisando
están revisando material de nómina, pero no solamente para efectos del SAT, sino para el IMSS. Y ojo, están llegando a los supuestos trabajadores, o sea, no llega al patrón, a los supuestos trabajadores. Esto es un cuestionario donde las autoridades fiscales les cuestionan a estas personas si realmente están dando el servicio. Un tema muy interesante que se está viviendo en la actualidad. Repetimos, esto lo platicaremos de esta, la segunda entrega, de estas revisiones por parte de las autoridades fiscales. Pero bueno, lo que estamos hablando de la materia de nómina también lo hay, porque normalmente las anuales la autoridad detecta que la misma persona física trabaja en dos, tres más empresas, ¿no? Pues, pues este cuate, ¿a qué hora presta sus servicios en otras empresas? Entonces lo que lleva a cabo es una revisión de materialidad de nómina. Eh, Dentro de esas, todas que observas, pues platicaremos, por ejemplo, el más importante, el horario. Oye, ¿de qué horas a qué horas estás realizando la actividad por la que se te fue contratada? ¿Sí? El desarrollo de tus actividades, a quién reportas, la evidencia, tu contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un tema, precisamente lo que es esta materialidad de la nómina. Muy interesante, las revisiones han sido a los patrones hasta este momento, pero ya lo que es el mes de julio, agosto, a partir de este semestre, se están dando revisiones, pero hacia los supuestos trabajadores. Y uno de los puntos es que de pronto aparecen como asimilados en una empresa, como asalariados en otra. ¿No? Realmente es una simulación de pago al estar en la misma empresa con dos razones sociales distintas para, lamentablemente, pagar menos contribución. Pero bueno, también en la parte de nómina hay materialidad, ¿no? Ese tema es demasiado interesante porque hay muchas situaciones que van alrededor, ¿no? Y de ahí los cruces, precisamente, lo vivimos precisamente a mitad del año, que estuvieron llegando estos de Dios de terceros que no cuadraban con la información de uno, ¿no? Y dice, Ramón, ¿por qué llegan las declaraciones informativas de operaciones de terceros de nosotros, ¿no? Muy sencillo. El programa que hace estos cruces en los FDIs, formación, entra al módulo de simetría fiscal, que es el programa. Este módulo de simetría genera precisamente esta cédula de diferencias que luego no los mandan y que luego nosotros tenemos que aclarar, o sea, tenemos que retroalimentar el sistema. Este se alimenta de los datos de DIOTS, por eso la DIOTS no ha desaparecido, y en teoría, con el CFDI 5.0, ya el complemento que se agilizaría con el tema de los FDIs, supliría ya las DIOTS, pero vamos a esperar. Dentro de esto también se revisa la cadena de proveeduría, esto de los proveedores de tus proveedores de tus proveedores, si no hay un EFO, una empresa que ande facturando por ahí situaciones raras o que se establezcan fuera de los rangos. Al día de hoy, esta cadena de proveeduría ya va en varios niveles, no, ya no es lineal, sino a la vez el proveedor, con ese proveedor, con clientes y proveedores, y se va haciendo una cadena interesante de RFCs para lo que es el cruce de la información, ¿no? Y ese es un precisamente solicitud de lo que es materialidad. Lo que estamos platicando, Ramón, ¿de dónde salen estas preguntas del oficio, de los oficios internos? Es cuando se hace la contestación, nada más es darle precisamente respuesta a cada uno de ellos, sino el soporte de lo que es esa respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, menciona uno, ¿cómo se formalizaron los servicios que se prestaron? Proporciones soporte documental. Ramón, que entre, precisamente, oye, nada más es el contrato. Por ejemplo, si entras a trabajar, pongamos, bueno, aquí tenemos Veracruz, la aduana, pues hay un permiso, el listado de las personas que entraban a trabajar. Para entrar a la aduana te piden que tengas su alta de número de seguridad social, pues algo llega a suceder, que esté registrado ante la persona, si tiene un REPSE, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso es el soporte documental, ¿no? Entonces, por eso luego, digo, entendemos a unos que piden repses que no tienen nada que ver, pero pues ellos como que se están curando en salud, como que están exigiendo varias cosas adicionales, pero pues es una situación que no debería de ser, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de la situación del REPSE, ¿no? Y para concluir esta primera entrega, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando menos cada 30 días tenemos que verificar el listado
definitivo, digo, si quieren verificar también los supuestos, los presuntos, de estos que la autoridad considera como EFOS. Lo vamos a encontrar en la página del SAT, en la de otra información de 69B, y en ella precisamente podemos localizar a nuestros principales proveedores. Recuerden, si no los verificamos, quitamos el supuesto del 69B y posteriormente sería un requerimiento, un acto de gestión o precisamente ya una visita domiciliaria con venir acompañada de una situación penal. Entonces, estos 30 días son muy importantes porque el contribuyente puede proporcionar información a la autoridad con la materialidad, no con CFDI, ni contrato, ni con conferencias. Esto no sirve para demostrar que a pesar de que el proveedor que aparece ya en el listado de EFO, sus operaciones son reales, ¿no? Por ejemplo, el caso común es de que dentro de los supuestos 69B, esto es que no cuentas con personal, la parte de infraestructura, por ejemplo, lo que es el dar el servicio. El cuarto es estar no localizado. Entonces, en algunos casos es porque uno de tus proveedores de pronto está no localizado y se activa toda esta situación que posteriormente hay que ir a aclarar con lo que es la autoridad, ¿no? Entonces, ya inclusive los programas contables ya tienen un módulo de 69B. Entonces, es muy importante, repito, estos 30 días y qué mejor que verlo con el asesor previendo situaciones más adelante, repetimos, porque lo que vendría aquí serían facultades de gestión, que es una situación combinada con de control, lo vamos a ver en la segunda entrega, y pues también actos ya de fiscalización, esto es ya visitas domiciliarias, requerimientos y demás, so pena de las multas que son muy elevadas en temas de esto del 69B, ¿no? Todo esto, como dato, te quiero decir que al inicio de este sexenio se habían detectado alrededor de 7,000 empresas fantasmas. Alrededor, se estima que al cierre del 2024, terminando el sexenio, va a ser entre 13,000 y 14,000 empresas fantasmas. Esto es casi el doble de lo que inició el sexenio, ¿sí? En el año pasado hubo una ligera baja, sí, en lo que fueron las revisiones, pero lo que tenemos precisamente ya al cierre, inclusive este año han estado pues muy activos en materia de los oficios de 69B, pues precisamente es la cantidad de estas empresas simuladoras de operaciones, mejor conocidas como empresas fantasma, de las cuales la autoridad nos ha estado combatiendo y recrudecido la parte de fiscalización. Por lo tanto, te invitamos a que nos sigas escuchando, viendo en estas entregas de Yin Yang Fiscal para que estés debidamente actualizado e informado. Seguimos en la parte 2 en la siguiente semana. Saludos. Facebook. Despachoortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com